Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 9. Vida nocturna. El aire fresco de la noche estaba muy lejos del ajetreo y el bullicio del pueblo que lo rodeaba. En la mano de Ciro había alcohol, pero de un tipo con el que no estaba familiarizado. La dulzura de la bebida fue suficiente para llamar incluso su atención, ya que nunca antes la había probado. Aparentemente, estaba hecho de varias frutas fermentadas que eran nativas del hogar original de los elfos. Habían traído algunos cuando cruzaron la puerta y los habían cultivado hace miles de años. ¿Y no fue esa una revelación digna de contemplar? Otros mundos. El funcionamiento de universos paralelos era una cosa. Paralelo significaba que el universo al que tenía acceso el caleidoscopio normalmente seguía un camino bastante similar en el gran esquema de la humanidad. Pero, por las descripciones que pudo deducir de varias conversaciones, el mundo original de los elfos era completamente diferente. Era un pensamiento tan preocupante como fascinante. Casi derrama su bebida cuando algunos elfos chocaron contra él, ambos completamente borrachos por la expresión de sus caras. Bien. Fiesta. Reflexionó. Había estado tan absorto en sus pensamientos que casi se olvidó de que los elfos estaban organizando una celebración específicamente para él. Al parecer, sus acciones para hacer retroceder a los imperiales le habían granjeado la admiración de unos cuantos de ellos. Incluso el previamente hostil Francios le había tomado el hombro con una sonrisa cuando le había entregado al Enforcer algo de comida y bebida. Dicha comida también estaba hecha con una carne extraña que curiosamente se parecía a una pierna de pollo, solo que había otro hueso que hacía evidente que el animal tenía dos patas en un solo muslo. Extraño, pero sabía bien y no tenía ningún veneno que pudiera detectar. Eso fue más que suficiente para él. Además, si los elfos hubieran querido matarlo, la magia que tenían ya lo habría hecho. Ciro tomó otro sorbo de su bebida, notando mentalmente que debía llevarse un poco con él. ¿Quién sabe qué podría cocinar con esto? Suspiró de satisfacción mientras se sentaba ociosamente, contento de que a pesar de que la fiesta era para él, no sería más que un extraño entre la multitud. Tristemente, pensó Ciro con ironía, parece que eso va a terminar. Por el rabillo del ojo, pudo ver una figura familiar que lo detectaba. ¿El invitado de honor en tus tierras siempre descansa en las sombras? La gran anciano se acercó a él con una sonrisa en el rostro. Al principio le había impactado ver a la líder de los elfos unirse como si fuera una más entre la multitud. Lo mismo ocurrió con el consejo que estaba discutiendo cuando los conoció. Según su experiencia, los que estaban en el poder dominarían a los que no lo tenían. Ver a un líder participar activamente en varios juegos de mesa, entretener a un grupo de niños y ser en general una persona normal y corriente. Absurdo. Hablando de absurdo, así como ustedes parecen tener la constitución de un toro. Lo juro, esa es su quinta botella esta noche. De hecho, uno de los juegos de fiesta en los que había visto participar al líder de los elfos era un juego de beber, donde Adriane había golpeado cómodamente a un elfo grande y corpulento a través de 3 botellas enteras del mismo alcohol que tenía en la mano. Y Ciro se dio cuenta de que no era una tarea fácil considerando la fuerza de la bebida. Demonios, la única razón por la que aún no estaba borracho era porque había diluido mucho su propia bebida y estaba constantemente purgando el alcohol en su sistema haciendo fluir energía mágica a través de su cuerpo. Aunque todavía iba a beberlo. Realmente estuvo bueno. Adriane se rió de él, ja. La noche aún es joven. Mi copa se llenará 2 veces más al final, lo juro. Cuida tu hígado. No creo que pueda soportar mucho más. Las ventajas de ser aliados de los espíritus, sus ojos brillaron, es que se toman en serio la salud de mi gente. Mi gente no sufrirá ningún daño duradero al final de la noche. Ventajas en verdad. Ciro se rió entre dientes. Si Rin, o alguien con una comprensión decente de la política, lo hubiera visto ahora, le habrían dado una bofetada en la cabeza por lo casual que estaba hablando con el gran anciano. Básicamente era el representante no solo de Japón, sino de toda la Tierra. Actuar así era simplemente pedir un incidente diplomático. Pero, a pesar de lo ciego que estaba ante dicha política, todavía podía ver la escritura en la pared. Adriane, a pesar de su título de gran anciano, tenía los pies en la tierra mucho más que cualquier otro líder que hubiera visto. Y no era solo ella. Todo el pueblo era así. ¿Te importaría responder algunas de mis preguntas? Preguntó abruptamente, justo cuando Adriane tomaba un sorbo de su bebida. Ella lo miró con una sonrisa traviesa. Tu pregunta ya está respondida, ¿no? Ella se sentó a su lado, bromeó. Muy bien, pregunta. En mi mundo, la edad importa mucho. ¿Por qué no pareces darle tanta importancia? Podía ver a los elfos de aspecto mayor interactuar con los elfos más jóvenes como si fueran iguales, y viceversa. No existía la estructura jerárquica que se esperaría, donde los mayores reciben más respeto cuanto mayores son que la generación más joven. Oh, pero lo hacemos. Adriane miró con nostalgia una escena particularmente extraña en la que un miembro de su consejo jugaba a la rayuela con un grupo de niños.
Zirou tuvo que parpadear ante eso. Mi gente vive mucho tiempo, medido en siglos, de hecho. Suponiendo que tenga buena salud, los de nuestra especie podrían vivir más de 2000 años. La medida del tiempo era un concepto alucinante para Zirou. No podía imaginarse vivir tanto tiempo sin volverse loco. Solo los años que él mismo vivió fueron suficientes para provocar canas en cualquiera, y mucho menos hacerlo durante tanto tiempo. Ah, yo mismo puedo ver que has llegado a la misma conclusión. La sonrisa melancólica en el rostro de Adriane se volvió ligeramente hacia abajo. Mi gente realmente no puede recordar todo en sus vidas, por imposible que sea hacerlo. No, nosotros, como muchos otros, recordamos con cariño los momentos en los que éramos felices, mientras dejamos de lado aquellos que despreciamos. Y eso, amigo mío, es el motivo por el que nosotros, los de Con Forest, detestamos al Imperio. El brusco cambio de cálido a mordaz habría sido sorprendente para otros. ¿Cómo es eso? Zirou no se dejó disuadir. Había visto cambios de personalidad mucho más violentos en los distintos magos con los que había interactuado en su vida. Que una líder como Adrien fuera igual no fue una gran sorpresa. Durante generaciones, el Imperio nos ha perseguido. Los ojos del gran anciano ardían de odio. ¿Te imaginas, señor Emilia, ver a tu gente ser masacrada como si fuera ganado? Hizo un gesto con la mano hacia la aldea, que continuó sin que el grupo se diera cuenta de su conversación. No ha habido una sola generación desde que nació el Imperio que no haya venido tras nosotros. Los buenos hombres y mujeres nunca volverían a sentir la luz del día. Cientos de miles de niños nunca sentirían la bondad de los espíritus del bosque, porque no son más que muertos a manos de esos gusanos. El Imperio nunca nos deja olvidar. Por eso, señor Emilia, no es que no nos importe nuestra edad. Ella se hundió. En ese momento, Zirou no pudo ver a un líder, sino a una mujer cansada a la que le habían quitado todo. Es que nos preocupamos demasiado por los niños y deseamos que sus recuerdos de tiempos más felices sean mucho más vívidos que el mal que sin duda está por llegar. Niños, a pesar de que algunos de ellos son mayores que yo. Zirou trató de avivar el estado de ánimo depresivo que se había instalado entre los dos. No había pretendido que esa pregunta creara la atmósfera, pero había hecho su cama. Lo único que quedaba por hacer era tumbarse en él. Afortunadamente, Adrien tomó la broma como un salvavidas para salir del incómodo agujero en el que se encontraban, efectivamente. De hecho, la pequeña Juane, nuestra más joven, cumplió 78 años hace apenas una semana. Zirou también soltó una carcajada. Entonces es muy posible que me veas como nada más que un recién nacido. Por el contrario, la mirada traviesa volvió a los ojos de Adrien. Sería negligente en etiquetar a una como la tuya como simplemente un bebé. ¿Por qué no has visto la mirada en los ojos de muchas doncellas esta noche? De hecho, había notado. Desafortunadamente. Ah. La gran anciano sonrió mientras sostenía su bebida en alto. Parece que mi gracia ha encontrado la debilidad del espíritu amado. Una joven doncella. Puso los ojos en blanco, incluso cuando Adrien se reía de él. No es que no encontrara atractivo a ninguno de ellos. De hecho, la mayoría, si no todos, los elfos de la aldea eran hermosos. Los habría comparado con Caster, si Caster hubiera sido rubio. Cada una de las mujeres, y alarmantemente algunos hombres, que lo miraban estaban en la categoría que incluso su yo de secundaria habría llamado belleza sin una pizca de vergüenza. Era casi como si fuera una realidad de la vida. Pero ese fue en sí el problema que encontró en él. Eran demasiado perfectos. No podía ver imperfecciones en la mayoría de ellos, siendo algunas cicatrices notables las excepciones. Estaba demasiado acostumbrado a las imperfecciones que vería en una persona normal de su país. Rin, por ejemplo, detrás de la fachada de gracia femenina, era terrible por las mañanas. Ninguno de los elfos que lo miraban tenía ni siquiera una pizca de eso. Eran perfectos. De forma antinatural. Adrien era quizás la única excepción que había visto hasta ahora. Su belleza todavía era antinatural, casi etérea para él, pero el puro odio que había proyectado antes la consolidó como alguien con defectos todavía. Y fue un pequeño consuelo en un mar de miradas. Si no es un gran problema, comenzó una vez que los dos se acomodaron en un cómodo minuto de silencio, me retiraré a pasar la noche. Gracias por la comida. Hizo un gesto para levantarse y salir del pueblo, antes de que Adrien levantara una mano. Detente. ¿A dónde te diriges? Ah, disculpas. Zirou se rascó la nuca. Él ya sabía por qué lo estaba interrogando. Iba a regresar a través del bosque para montar mi campamento para pasar la noche. Era algo que siempre olvidaba hacer con Rin. Que no le dijera a nadie a dónde iba, claro está. Tuvo más de una ocasión, desapareció durante meses sin que nadie lo supiera. Además, no era tanto que no quisiera que nadie lo siguiera, después de todo, quien quería pasar 3 meses en la cordillera del Himalaya, sino más bien que sinceramente se olvidó de decírselo a alguien. Fue solo una de las razones por las que él y Rin finalmente rompieron. No, eso no servirá. Zirou parpadeó cuando Adrien le frunció el ceño, antes de indicarle que la siguiera. Al no ver otra opción, la siguió entre los elfos todavía alborotadores.
Fue un error. Cada vez que pasaban junto a alguien, asentían respetuosamente con la cabeza hacia el gran anciano. No habría sido un problema si no lo hubieran visto con ella e inmediatamente le estrecharan la mano con el agradecimiento saliendo de sus bocas. Fue la peor pesadilla de Ciro. Publicidad. Finalmente, la gran anciano parecía haber encontrado lo que estaba buscando, cuando se detuvo para hablar con un elfo más joven y le hizo señas varias veces. Todavía estaba lejos y la multitud era demasiado espesa para que no pudiera escuchar de qué estaban hablando. Sin embargo, no importó, ya que ambos se acercaron a Ciro después de que el hombre logró desenredarse de la multitud que lo rodeaba. Lord Emilia, conozca a Tuca Luna Marceau. Es posible que esté familiarizado con su padre, el guardabosques Odor Marceau. Un placer, señor Emilia. Tuca hizo una pequeña reverencia. Lo mismo, señorita Marceau. La elfa tomó mucho de su padre, ambos tenían el mismo tono de cabello y ojos del mismo color. Era algo que él también había notado al pasar tiempo mirando a la gente del pueblo. La única manera de separar realmente a las familias era su tono de cabello y ojos. Bien. Toma esto. Después de que los dos se saludaron, Adrien le entregó a Ciro una llave, una que era lo suficientemente voluminosa como para no caber perfectamente en ninguna parte de su persona. La señorita Tuca te llevará a tu alojamiento para pasar la noche. ¿Indulto? Xiu parpadeó confundido cuando Adrien lo fulminó con la mirada. ¿Crees que dejaría que el invitado de honor duerma en el suelo del bosque? Por muy comprometidos que estemos con los espíritus del bosque, ellos no tienen una buena noche de descanso. Ya era tarde en la noche cuando los dos se dirigieron a la casa de huéspedes, principalmente porque Ciro había tratado de argumentar que no necesitaba una habitación para pasar la noche. El gran anciano no se movió y lo miró hasta que cedió. No se diga que Adrien Vallere, a pesar de su apariencia delicada, no tenía columna vertebral. Derrotado, Ciro dejó que Tuca lo guiara a través del laberinto de la celebración, y cuando los sonidos de los aldeanos se desvanecieron en la noche, pudo ver un edificio en la distancia. Ese es el lugar. Ah. Sí. Tuca Luna Marcaeo había estado en silencio todo el tiempo, incluso mientras lo miraba con nerviosismo. Honestamente, no podía culparla. Estar solo, en la oscuridad, con un hombre que aparentemente había sido el invitado a la celebración. Esa era solo una receta para el desastre a punto de implosionar. Tardaron otros 5 minutos en llegar al edificio. Y, debido a la oscuridad de la noche, Ciro solo ahora podía verlo en su totalidad. Al igual que algunas casas del pueblo principal, esta fue tallada en un árbol. Se atrevería a decir que la superficie era la de un estudio, a juzgar por el exterior. Por supuesto, hubo una cosa que le llamó la atención. Fue un desastre. La madera se estaba pudriendo. La puerta solo tenía una bisagra, y ni siquiera esta apenas sobresalía. El techo tenía un agujero, y si Ciro hubiera mirado a través de él, probablemente habría visto todo el interior. Esto es. Comenzó, sin estar seguro de qué hacer con el lugar. Una cosa era ofrecer un lugar para dormir, pero esto. Incluso Lubia, con sus gustos caros, habría elegido el exterior. Tuca agitó las manos presa del pánico. Lo siento. Me pondré a repararlo inmediatamente. Con eso, se dio vuelta y corrió justo enfrente del edificio. No tienes té. Sus palabras fueron cortadas cuando Tuca comenzó a cantar. Observó con los ojos muy abiertos cómo todo el edificio casi cobraba vida. Observó cómo la madera podrida lentamente volvía a sí misma, dando paso a una corteza nueva. Los diversos agujeros en las paredes se cerraron con costuras, incluso el del techo. Observó cómo un juego de faroles se encendían junto a un camino recién empedrado, mientras un jardín de flores se plantaba lentamente frente a él. Al final, ahora estaba viendo una casa completamente diferente a la anterior. Ahora parecía ser el lugar más cálido y acogedor que había visto en mucho tiempo. Lamento que haya tardado tanto. Tuca suspiró con esfuerzo, mientras una gota de sudor corría por su cabeza. Bienvenido a la casa de huéspedes. Disculpas por lo anterior, este lugar no se había utilizado por un tiempo, así que Lady Valier me pidió que lo arreglara. Sorprendentemente, la elfa estaba mucho más relajada después de todo eso, a pesar del obvio esfuerzo que había hecho. Ciro asintió tontamente y continuó mirando el edificio. No había visto tal uso de la hechicería en toda su carrera. Claro, hubo ocasiones en las que había presenciado a un mago crear una fortaleza desde cero en cuestión de minutos, pero esto era diferente. La clase de hechicería utilizada era tan extraña como el hechizo de traducción que habían usado con él. La magia espiritual, así la llamaban, era de un espectro de hechicería completamente diferente que tenía el potencial de desarraigar todo el sistema al que estaba acostumbrado. Todo por una cosa preocupante. Sabía que tenía que informarle esto a Selrech. A la torre del reloj sí continúan empleándolo. ¿Cuánto, entonces, arruinarían los magos de su mundo una vez que vieran todo esto? Era una pregunta que perseguía a Ciro incluso mientras se despedía de Tuca y se retiraba a pasar la noche. N/A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior.
Gracias también a mis nuevos patrocinadores, Don Vero Wolf y Brutal Crab. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez y Brutal Crab. Su apoyo realmente ayuda, así que gracias.